Bienvenido a Pulso de Medianoche, una hora de historias de terror acompañadas por el sonido de la lluvia, para que puedas relajarte o dormir, si es que el miedo te lo permite. Suscríbete si quieres seguir explorando la oscuridad. Comenzamos. Normalmente no comparto cosas como esta en línea, pero necesito sacarlo de mi cabeza porque cada vez que lo pienso, me doy cuenta de lo cerca que estuve de no salir nunca. Siempre he sido el tipo de persona que busca la próxima gran emoción. Atracciones de casas embrujadas, exploración urbana, incluso algún foro turbio de la Deep Web de vez en cuando, solo para ver qué tan profundo llegaba la madriguera del conejo. Nada ilegal, nada demasiado extremo, solo curiosidad y un amor por lo desconocido. Así que, cuando me encontré con una publicación en un foro oscuro sobre una sala de escape de la Dark Web en la vida real, no pude resistirme. Estaba en un sitio Onion oculto, enterrado en lo profundo de la Red Tor. La página en sí era básica, solo un fondo negro con texto blanco, sin imágenes, sin gráficos llamativos, solo un mensaje. ¿Crees que puedes escapar? Demuéstralo. Un asertivo, una llave, una hora. Debajo del texto había un cuadro para ingresar tu correo electrónico. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma. ¿Por qué un desafío de la Dark Web pediría algo rastreable? Pero no estaba pensando en ciberseguridad. Estaba pensando en lo genial que sería intentar una verdadera sala de escape clandestina, así que como un idiota escribí mi correo electrónico de quemar. A los pocos minutos recibí una respuesta. Felicitaciones, jugador. Tu desafío comienza ahora. Tu primera pista, donde el tiempo se detiene y el pasado perdura, encuentra la puerta que ya no se abre. Tu llave está en el casillero 103 de la instalación de almacenamiento, redactado. Usa el código 4819. Llega antes de la medianoche. No había nombre del remitente, ni firma, solo coordenadas que conducían a una instalación de almacenamiento a unos 30 minutos de mi apartamento. Ahora, cualquier persona normal se habría detenido ahí. Toda la configuración gritaba sospechoso. Pero me dije a mí mismo que probablemente era un grupo clandestino en busca de emociones fuertes, tal vez una sala de escape de alto presupuesto para personas como yo que querían algo más que cerraduras y acertijos. Así que, como un idiota, escribí mi correo electrónico de quemar. A los pocos minutos recibí una respuesta. Felicitaciones, jugador. Tu desafío comienza ahora. Tu primera pista, donde el tiempo se detiene y el pasado perdura, encuentra la puerta que ya no se abre. Tu llave está en el casillero 103 de la instalación de almacenamiento, redactado. Usa el código 4819. Llega antes de la medianoche. No había nombre del remitente, ni firma, solo coordenadas que conducían a una instalación de almacenamiento a unos 30 minutos de mi apartamento. Ahora, cualquier persona normal se habría detenido ahí. Toda la configuración gritaba sospechoso, pero me dije a mí mismo que probablemente era un grupo clandestino en busca de emociones fuertes, tal vez una sala de escape de alto presupuesto para personas como yo que querían algo más que cerraduras y acertijos, así que a las 11:45 p.m. me subí a mi auto y conduje. Cuando llegué, el lugar se veía exactamente como esperarías que se vea una instalación de almacenamiento por la noche. Poco iluminado, desierto e inquietantemente silencioso. La única movilidad provenía de una sola cámara de seguridad que se movía perezosamente de un lado a otro sobre las filas de unidades. Me mantuve con la capucha puesta y caminé rápidamente hacia los casilleros. El casillero 103 fue fácil de encontrar. Era una vieja caja de metal, del tipo que verías en un gimnasio o una estación de autobuses, atornillada a la pared en el pasillo principal de la instalación. Dudé un segundo, esperando a medias un sobresalto, pero no pasó nada. Introduje el código y la puerta se abrió con un crujido. Dentro había un pequeño sobre de manila y una vieja llave de latón. Desdoblé el papel. La ciudad duerme, pero los ecos perduran. Busca el lugar donde las voces una vez gobernaron y el juego comenzará. Debajo del acertijo había una dirección. La reconocí instantáneamente.
Era una estación de radio abandonada a las afueras de la ciudad. Ahora, no sé si alguna vez has pasado por un lugar abandonado por la noche, pero tiene cierto peso. Algo en un edificio que solía estar lleno de vida ahora simplemente balanceándose en la oscuridad te hace sentir como si estuvieras invadiendo algo que no deberías. Aún así, no iba a darme la vuelta. Llegué al edificio exactamente a las 12:30 de la mañana. Fue peor de lo que esperaba. Las puertas frontales estaban tabiqueadas, las ventanas rotas, el viejo distintivo de llamada oxidándose en el side del edificio. Pero lo que me impactó fue lo silencioso que era, sin viento, sin tráfico distante, solo silencio. La llave en mi mano se sintió más pesada que antes. Caminé por la parte de atrás y encontré una entrada de servicio. La cerradura estaba vieja y oxidada, y cuando deslicé la llave giró con un suave clic. Empujé la puerta y entré. El aire estaba viciado, denso con dosto y algo más que no podía identificar. Equipos viejos permanecían intactos, cables serpenteando por el suelo, unos papeles estaban esparcidos sobre un escritorio, su tinta desvanecida más allá del reconocimiento. Di un paso cauteloso, mis zapatos crujiendo sobre los desechos. Entonces la puerta detrás de mí se cerró. Me giré abruptamente, con el corazón martillando, pero cuando probé la manija no se movió. Fue entonces cuando las luces del techo parpadearon. Una tenue luz amarilla zumbaba desde los antiguos accesorios, proyectando largas sombras por el suelo. Un altavoz en algún lugar cobró vida y una voz, tranquila, robótica, sin género, habló por el intercomo. «Tienes 60 minutos o morirás». Se me retorció el estómago. Esto no era un juego. Esto no era una sala de escape. Y no estaba solo aquí. El intercomunicador se quedó en silencio, dejando solo el zumbido bajo de las viejas luces fluorescentes. Me quedé allí, mirando el altavoz montado en la pared del fondo, esperando a medias otro mensaje, pero no llegó nada. 60 minutos. Tragué saliva con fuerza, obligándome a pensar. Si esto era una sala de escape, entonces tenía que haber pistas, algún tipo de rompecabezas que resolver. Pero cuanto más tiempo me quedaba allí, más me daba cuenta de que algo andaba mal. La habitación no parecía montada. No era un escenario cuidadosamente diseñado para imitar un lugar abandonado. Estaba abandonada. El polvo, el equipo oxidado, la forma en que el aire olía a viciado. Este lugar había sido abandonado para podrirse durante años. Entonces, ¿por qué estaban las luces encendidas? ¿Por qué seguía funcionando el intercomunicador? Exploré la habitación. Viejos escritorios estaban empujados contra las paredes, cables enredados saliendo de radios y monitores rotos. Algunos archivadores estaban medio abiertos, sus contenidos esparcidos por el suelo. En el lado lejano, había una pesada puerta de metal, del tipo que verías en una oficina de seguridad. Probé la manija, bloqueada. Me volví hacia la sala principal y noté algo que no había visto antes: un pequeño reloj digital montado sobre el altavoz. Había comenzado a contar hacia atrás. 59:42. La comprensión me golpeó como un ladrillo. Fuera lo que fuese esto, no era una broma. Necesitaba salir. Me moví rápidamente, buscando en la habitación cualquier cosa que sobresaliera. Si esto realmente era un desafío, tenía que haber un patrón, algo que me indicara la dirección correcta. Lo primero que me llamó la atención fue un viejo tablón de corcho colgando de la pared. La mayoría de los papeles estaban demasiado descoloridos para leer, pero uno destacaba. Era más nuevo, más blanco que los otros, como si no hubiera estado ahí mucho tiempo. Me acerqué y entrecerré los ojos para leer las palabras. Las voces una vez gobernaron. Ahora solo quedan números. Miré alrededor buscando algo con números. Los archivadores, los monitores rotos, los trozos de papel en el suelo. Entonces lo vi. Un teléfono polvoriento estaba sobre uno de los escritorios. Su cable enredado debajo. Débilmente a un lado, alguien había arañado un número de 4 dígitos. 7391. Un código. Volví rápidamente a la puerta de metal y escaneé el teclado junto a la manija. 4 botones. Esto tenía que ser. Introduje los números. Por un segundo no pasó nada. Luego, con un fuerte clic, la puerta se desbloqueó. La empujé para abrirla.
La siguiente habitación era un pasillo estrecho lleno de equipo de transmisión antiguo. El aire aquí se sentía aún más denso, como si no hubiera sido disturbado en años. Los cables corrían por las paredes, desapareciendo en agujeros en el techo. Al final del pasillo, otra puerta estaba ligeramente entreabierta. Más allá, un tenue resplandor rojo proyectaba largas sombras por el suelo. Dudé. Algo en esa luz se sentía mal. No de una manera sobrenatural, sino simplemente antinatural. Avancé sigilosamente, mis pasos resonando contra el suelo de concreto. El resplandor parpadeó ligeramente al llegar a la puerta. Me preparé. Luego la empujé para abrirla. La habitación interior era pequeña. Un solo escritorio estaba contra la pared del fondo, con un viejo monitor CRT zumbando suavemente encima. La pantalla no mostraba nada más que un cursor parpadeante. Junto a ella, un trozo de papel. Lo recogí. Solo uno ha salido jamás. Mis manos se tensaron alrededor del papel. ¿Qué demonios significaba eso? Volví a mirar al monitor. El cursor seguía parpadeando. Entonces, de repente, el texto comenzó a aparecer en la pantalla. Al principio pensé que era automático, pero al leer las palabras, un calofrío se apoderó de mi pecho. Eran 6, ahora solo uno. Resuelve o únete a ellos. Me giré bruscamente, escaneando la habitación. No había teclado, no mouse, ni señal de que alguien estuviera controlando esto. Verifiqué la hora, 47:15, menos de una hora restante. No sabía qué me esperaba, pero una cosa estaba clara. No era la primera persona en estar aquí, y no tenía intención de convertirme en uno de los que nunca salieron. Las palabras en la pantalla no cambiaron. Eran 6, ahora solo uno. Resuelve o únete a ellos. No me gustó lo que eso implicaba. Volví a mirar detrás de mí, escaneando el tenue pasillo por el que acababa de caminar. Sin movimiento, sin sonidos, solo yo. Una computadora vieja y el espeluznante resplandor rojo del monitor. El cursor parpadeaba expectante. Me senté, no había teclado ni ratón, así que esperé. Después de unos segundos apareció un nuevo texto. 6 entraron en esta habitación antes que tú. 5 nunca salieron. Sus elecciones permanecen. Elige sabiamente. Un menú apareció debajo de las palabras, listando 6 opciones numeradas. Cada una tenía una breve descripción al lado. 1. Salir. 2. Esperar. 3. Reiniciar. 4. Pedir ayuda. 5. Continuar. 6. Apagar. Miré las opciones, tratando de averiguar qué tipo de rompecabezas era este. Si esto realmente era una sala de escape, entonces los errores de los jugadores anteriores debían haber sido incorporados al juego. 5 de ellos habían elegido mal. 1 había elegido bien. Revisé el temporizador en mi teléfono. 44:26. El tiempo se me escapaba. Descarté salir. Inmediatamente. Si funcionara, los demás no habrían fallado. Lo mismo para pedir ayuda. Si hubiera alguien a quien llamar, ya habrían desaparecido hace mucho tiempo. Eso dejaba 4 opciones. Me detuve en apagar. Parecía una opción obvia. Si este lugar estaba controlado por algún sistema antiguo, apagarlo podría abrir una salida. Pero mi instinto me dijo que no era la respuesta correcta. Si solo tenía una oportunidad, necesitaba más información. Hice clic en esperar. La pantalla parpadeó. Apareció más texto. 4 esperaron, nunca salieron. Un pitido suave resonó desde algún lugar detrás de las paredes. Mi pulso se aceleró un poco. La pantalla se reinició. El menú reapareció, pero ahora esperar estaba en gris. Bien, esa fue la respuesta incorrecta. Apreté la mandíbula y me reenfoqué. Eso dejaba 3 opciones: reiniciar, continuar y apagar. No confiaba en reiniciar. Algo en esa palabra no me cuadraba. Si los demás lo hubieran elegido, ¿no significaría que el juego simplemente comenzaría de nuevo? Me detuve en continuar. Parecía la única opción lógica. Pero si solo una persona había escapado,
Eso significaba que 4 personas habían elegido mal antes de dar con la respuesta correcta. Respiré hondo e hice clic. La pantalla parpadeó. Uno continuó. Uno salió. Luego, con un clic mecánico bajo, la puerta a mi izquierda se desbloqueó. Exhalé. El aire en el siguiente pasillo era más frío. Las paredes, una vez forradas con equipo antiguo, ahora eran de concreto desnudo. Los cables que corrían por el suelo habían sido arrancados, dejando extremos irregulares que sobresalían de conductos rotos. Al final del pasillo había otra habitación, esta tenuamente iluminada por una sola luz cenital. Dentro, una gran mesa de metal se encontraba en el centro, rodeada de sillas vacías. Una pila de papeles estaba ordenadamente en el medio. Me acerqué con cuidado, escaneando la habitación en busca de cámaras o altavoces ocultos. Nada. Recogí los papeles. La primera página estaba en blanco. La segunda tenía una lista de 6 nombres, cada uno tachado, excepto el último. Al lado de cada nombre había un número de 4 dígitos. Recorrí la lista con el dedo hasta llegar al último nombre, David L. y 7391, el mismo número del teléfono. Una fría comprensión me apoderó. David fue el único que salió. Los demás, los 5, habían jugado el mismo juego, seguido las mismas pistas y terminado aquí, y por alguna razón nunca salieron. Pasé a la última página. A diferencia de las otras, esta no estaba en blanco. Tenía una pregunta. ¿Por qué fallaron los demás? Debajo había 3 respuestas de opción múltiple. A. Se quedaron sin tiempo. B. Rompieron las reglas. C. Nunca debieron salir. Tragué con dificultad. Esto no era una sala de escape. Esto no era un juego. No se suponía que estuviera aquí. Me quedé mirando la pregunta en el papel, mi mente repasando rápidamente las 3 opciones frente a mí. ¿Por qué fallaron los demás? A. Se quedaron sin tiempo. B. Rompieron las reglas. C. Nunca debieron salir. Ninguna de las opciones parecía la respuesta correcta, pero algo sobre la C me inquietaba más. Pensé en los jugadores anteriores, los 5 que nunca salieron. Si haberse quedado sin tiempo hubiera sido el problema, se habrían encontrado sus cuerpos, ¿verdad? Las noticias habrían cubierto algo así. Si hubieran roto las reglas, ¿qué regla habrían roto? No me habían dado ninguna instrucción más allá de resolver los acertijos. Pero la C, esa se me quedó grabada. Nunca debieron salir. La idea me revolvió el estómago. Si eso era cierto, ¿qué hay de mí? Revisé el reloj de mi teléfono. 38 minutos y 12 segundos. Estaba quemando mi tiempo. Necesitaba elegir. Respiré hondo y rodeé la B. Rompieron las reglas. En el momento en que mi bolígrafo dejó el papel, la luz del techo parpadeó. Un clic mecánico resonó del otro lado de la habitación, seguido del lento zumbido de algo encendiéndose. Me giré. Un panel en la pared se había deslizado, revelando una pequeña pantalla incrustada en el concreto. Una sola línea de texto apareció. Las reglas no se dan, se descubren. Apreté más el bolígrafo. Así que era eso. Los demás habían fallado porque, sin saberlo, hicieron algo que no debían. Pero si las reglas no estaban explicadas, ¿cómo se suponía que iba a saber qué no hacer? Una segunda línea apareció en la pantalla. Procede. Velocidad. Otra puerta se desbloqueó con un golpe sordo. No dudé, no iba a quedarme esperando el siguiente mensaje. Entré por la puerta. Esta nueva habitación era diferente a las demás. Era más pequeña, casi como una oficina, con solo un escritorio, una silla y una vieja laptop abierta sobre la superficie. La pantalla ya estaba encendida, mostrando un solo cursor parpadeante. Me acerqué lentamente. Había una nota adhesiva pegada al teclado. Te queda una pregunta.
La pantalla parpadeó. Apareció un nuevo texto. ¿Mereces salir? Me quedé mirando las palabras. Mi pulso se aceleró un poco. Esto no era un rompecabezas. Esto era personal. Apareció un pequeño cuadro debajo de la pregunta, esperando mi respuesta. Escribí sí. La pantalla se puso en negro por un momento. No pasó nada. Luego un suave zumbido de maquinaria llenó la habitación. Un conducto en algún lugar del techo liberó una ráfaga de aire frío y las luces se atenuaron por medio segundo antes de volver a la normalidad. Un mensaje final apareció en la pantalla. David L. tomó la misma decisión. Luego la laptop se apagó. La puerta detrás de mí se desbloqueó. No lo pensé dos veces, empujé la puerta y me encontré de nuevo en el pasillo, excepto que ahora podía ver la salida. La misma puerta de servicio oxidada por la que había entrado estaba justo delante, ligeramente entreabierta. Una tenue brisa se colaba por la rendija, trayendo consigo el sonido lejano del tráfico. Salí. El aire frío de la noche me golpeó como una ola. El cielo se extendía sobre mí, tranquilo y vacío, sin personas, sin movimiento, solo la estación de radio abandonada detrás de mí, oscura y sin vida. Revisé mi teléfono. 12:59 AM. Había salido con 1 minuto de sobra. No dejé de conducir hasta que estuve a kilómetros de esa estación de radio. Al principio pensé que sentiría alivio, que en el momento en que estuviera de vuelta en las carreteras principales, rodeado de luces de la calle y letreros de comida rápida, sería capaz de quitarme de encima lo que acababa de pasar. Pero esa sensación nunca llegó. En cambio, todo lo que podía pensar era en David. El mensaje en la pantalla. David L. tomó la misma decisión. Me detuve en el estacionamiento de una gasolinera y apagué el motor. Mis manos seguían agarrando el volante. Mi teléfono estaba boca arriba en el asiento del pasajero. La pantalla oscura. Durante mucho tiempo, simplemente me quedé sentado ahí. Luego, antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, tomé mi teléfono y comencé a buscar. Tenía el número del viejo teléfono, 7391, pero no era mucho para continuar. Intenté buscar David L. junto con el nombre de la ciudad, pero no apareció nada relevante. Ni informes de personas desaparecidas, ni artículos sobre alguien escapando de un extraño juego subterráneo. Eso debería haberme hecho sentir mejor. No lo hizo. Profundicé más. Foros, sitios de noticias archivados, cualquier cosa que pudiera mencionar a un David L. relacionado con una estación de radio abandonada. Y luego, enterrado en una publicación antigua de hace casi 3 años, encontré algo. Un hilo de discusión en un foro de conspiración. El título: recibí un correo electrónico extraño sobre una sala de escape en la vida real. ¿Alguien más? Hice clic. La publicación original era corta. El usuario DL7391 describía haber recibido una invitación de un sitio web oscuro. Los detalles eran inquietantemente familiares. Un casillero con una llave, una dirección críptica, un desafío sin reglas claras. Luego vinieron las respuestas. La mayoría de la gente se burló de la publicación, llamándola una estafa obvia o un mal intento de historia de terror. Algunos le dijeron al usuario que no fuera, pero una respuesta se destacó. Si ya fuiste, no intentes entenderlo, solo alégrate de haber salido. El usuario que lo publicó, DL7391, David. Desplacé hacia abajo, esperando encontrar más. Pero esa fue su última publicación. Sin respuestas, sin seguimientos. Su cuenta no había estado activa desde entonces. Me recargué en mi asiento. Así que él había salido. Pero después de eso, nada. Ningún registro de que hablara de ello de nuevo. Ninguna mención en ningún otro lugar en línea. Era como si hubiera desaparecido en el momento en que se fue. Abrí una nueva pestaña y escribí rápidamente una publicación en un foro privado. Si alguien ha oído hablar del juego de la sala de escape de la Dark Web, envíenme un mensaje. Lo dejé así. No esperaba una respuesta. Pero 5 minutos después,
Apareció una nueva notificación. Un mensaje de un usuario sin foto de perfil ni nombre de usuario. Solo una cadena aleatoria de números. Lo abrí. No había saludo ni introducción. Solo una sola frase. Saliste. No cometas el error de buscar respuestas. Me quedé mirando la pantalla. Luego, lentamente bloqueé mi teléfono, encendí el motor y conduje a casa. No he buscado a David desde entonces. No soy el tipo de persona que cree en teorías de conspiración, tierra plana, hombres lagarto, máquinas gubernamentales para controlar el clima. Nada de eso me interesó jamás. Pero cuando digo que encontré algo en la dark web que cambió mi forma de ver el mundo, lo digo de la manera más literal posible. Comenzó hace aproximadamente un mes. Pasó mucho tiempo navegando por foros que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Lugares donde la gente comparte documentos clasificados antiguos, informes de inteligencia filtrados y teorías de conspiración profundas. No las que tu tío comparte en Facebook, sino las que están enterradas bajo capas de cifrado, ocultas detrás de enlaces .onion, accesibles solo a través del navegador Tor. Estaba navegando por un foro de la dark web llamado Black Veil, un lugar donde denunciantes y exmilitares descargan archivos desclasificados. Usualmente es solo la misma vieja tontería críptica, páginas llenas de texto tachado, informes falsos de ovnis o hackers aficionados que creen haber expuesto algún gran secreto gubernamental. Pero esta vez encontré algo diferente. Era una sola publicación enterrada profundamente bajo un hilo sobre experimentos de la Guerra Fría. El título captó mi atención de inmediato. Hopkinsville, Kentucky. Informe completo sin tachar, 1955, solo para ojos. Al principio, asumí que era solo otra versión reciclada de la famosa historia de los goblins de Hopkinsville, uno de esos casos de ovnis que siempre aparecen en los periódicos viejos. Había oído hablar de él antes, una familia rural de Kentucky, una noche de finales del verano de 1955, extrañas criaturas con ojos brillantes atacando su granja y balas que no les hacían nada. Fue el caso que supuestamente inspiró todo el estereotipo de los hombres verdes pequeños. Casi lo ignoré, pero algo en la descripción me hizo detenerme. El cargador, alguien con el nombre de usuario de Thea, afirmó que esto no era solo otra versión. Según ellos, este era el informe real, no el que llegó a los periódicos, sino la versión oficial filtrada directamente de los archivos militares. La mayoría de las respuestas lo tachaban de falso, pero algunos usuarios parecían convencidos. Uno incluso dijo: trabajo en archivos del Departamento de Defensa. Si esto es real, no debería existir. Eso fue suficiente para mí. Hice clic en el enlace. El archivo en sí era un informe escaneado, con formato militar, mecanografiado, fechado 23 de agosto de 1955. El encabezado decía: Informe de incidente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Caso número 11-19,7, Hopkinsville, Kentucky. Encuentro con entidades no identificadas. Clasificado: acceso restringido. Las primeras páginas eran lo que cabría esperar. Antecedentes sobre la familia Satan, un breve resumen de sus afirmaciones. El documento incluso mencionaba cómo la policía local lo descartó como una imaginación demasiado activa, posiblemente impulsada por el alcohol. Esa parte estaba en los registros públicos. Luego llegué a las secciones tachadas, excepto que ya no lo estaban. Las barras negras habían desaparecido, y lo que había debajo me revolvió el estómago. Según esta versión de los acontecimientos, personal militar llegó a la granja Satan antes del amanecer. No solo la policía local, oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea, hombres en vehículos indistintivos y 2 científicos de la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson estaban ahí. El informe describía evidencia biológica recuperada de la escena, rastros de una sustancia desconocida encontrados en el exterior de la casa, que se parecen a material orgánico fusionado con filamentos metálicos. La sustancia reaccionaba a la luz ultravioleta de maneras que no podían explicar. Un pasaje destacaba más que nada:
restos de especímenes detectados cerca de la línea del árbol, aproximadamente a 30 yardas del perímetro de la propiedad. No consistente con la composición de la vida silvestre indeterminada. Restos recuperados y transportados bajo protocolo de contención nivel 3. Restos. Esa parte nunca estuvo en la historia pública. La explicación oficial era que la familia confundió búhos cornudos con criaturas alienígenas. El informe que estaba leyendo contradecía completamente eso. Había diagramas, bocetos dibujados por oficiales militares que examinaron la escena. Las criaturas no eran búhos, tampoco eran humanas. Tenían extremidades alargadas, manos desproporcionadamente grandes y sin articulaciones visibles. Sus cabezas eran casi sin rasgos distintivos, excepto por grandes ojos reflectantes similares a los de las criaturas de aguas profundas. El informe también mencionaba que las criaturas no caminaban, se cernían a solo pulgadas del suelo, moviéndose con movimientos suaves y antinaturales. Aún más extraño, las balas no les hacían efecto, pero no por armadura. Según el análisis, las criaturas no tenían una estructura interna que dañar. Las balas las atravesaban como si fueran parcialmente no físicas, una frase que nunca había visto en ningún documento oficial antes. Otra sección describía extraña actividad aérea detectada en el radar militar esa noche. Múltiples objetos de rápido movimiento, patrones de vuelo erráticos, cambios direccionales instantáneos, imposibles con tecnología de aeronaves conocida. El militar tenía registros de estos objetos. Eran reales. Luego hubo una mención de interferencia de radio. Transmisiones locales se cortaron por casi 2 horas. Nunca se encontró una explicación lógica. Y luego la parte que me hizo sentir genuinamente incómodo. La testigo civil, L. Sutton, informó efectos de distorsión visual al contacto visual directo con las entidades. Describió la sensación como desprenderse del cuerpo. Investigación adicional pendiente. Esto no se trataba solo de criaturas extrañas afuera de una granja. Algo mucho más grande sucedió esa noche. Las últimas páginas eran principalmente detalles logísticos, órdenes para que el personal no discutiera el evento, una directiva para clasificar todos los materiales bajo la jurisdicción del proyecto Blue Book. Pero había una nota manuscrita al final, firmada por un oficial sin nombre. Decía: firmas biológicas similares detectadas en el sitio K-77, posible correlación con incidentes anteriores, alta probabilidad de presencia sostenida. Sitio K-77. No tenía idea de lo que eso significaba, pero claramente sugería que no era un evento aislado. Fue entonces cuando me di cuenta de que este archivo no era solo un informe de ovnis antiguo, sino evidencia de algo en curso, algo que el gobierno nunca dejó de monitorear, y acababa de descargarlo. Después de descargar el archivo, me senté allí mirando mi pantalla, tratando de procesar lo que acababa de leer. No era un avistamiento borroso de ovnis o una historia de segunda mano transmitida a lo largo de los años. Era un documento del gobierno. Y no solo hablaba de los goblins de Hopkinsville, hablaba de algo en curso. La frase "presencia sostenida" no dejaba de repetirse en mi mente. Si el ejército seguía monitoreando este fenómeno mucho después de 1955, eso significaba que estas criaturas, o lo que fueran, nunca se fueron. No sabía qué hacer con el archivo. No era una periodista buscando una gran primicia y definitivamente no era un experto en inteligencia militar. Simplemente había hecho clic en un enlace en la dark web por curiosidad y ahora tenía algo que probablemente no estaba destinado a ser visto fuera de los círculos clasificados. Debatí borrarlo. Quizá era mejor no saber. Pero antes de que pudiera decidir, recibí un mensaje. Era de un usuario desconocido en el mismo foro, Black Veil. El mensaje contenía solo una palabra: archivo. Eso fue todo. Sin contexto, sin explicación, solo esa única palabra. Revisé el perfil del remitente, sin publicaciones, sin historial. Solo una cuenta en blanco con una cadena aleatoria de letras como nombre de usuario. La cuenta había sido creada minutos antes de enviar el mensaje. Alguien sabía que había descargado el archivo.
No era un experto en ciberseguridad, pero sabía lo suficiente como para tener cuidado. Inmediatamente me desconecté del foro y apagué mi computadora portátil. No tenía idea de quién era esa persona, pero el hecho de que me contactara tan rápidamente significaba una de dos cosas. Estaban monitoreando el foro en tiempo real o estaban involucrados en la propia filtración. No estaba seguro de cuál era peor. Después de aproximadamente una hora, volví a encender mi computadora portátil, pero esta vez no me volví a conectar a la Dark Web. En su lugar, comencé a investigar el sitio K77, la ubicación mencionada al final del informe. No esperaba encontrar mucho, pero después de buscar entre viejos documentos militares desclasificados, encontré algo enterrado profundamente en los registros de la era de la Guerra Fría. K77 era la designación de una instalación ahora extinta cerca de Montauk, Nueva York. Montauk. Si te interesan las teorías de conspiración, probablemente has oído el nombre antes. Se ha vinculado a todo tipo de rumores, experimentos gubernamentales, guerra psicológica, incluso teorías de viaje en el tiempo. La mayor parte suena pura ciencia ficción, pero esto no era una historia cualquiera de Internet. Esto estaba en un documento gubernamental real. Si los goblins de Hopkinsville no eran solo una leyenda rural, y si todavía estaban siendo monitoreados después de 1955, ¿qué exactamente había estado haciendo el ejército en el sitio K77? Mientras unía todo esto, algo aún más extraño sucedió. Recibí un correo electrónico. Ahora, esto podría sonar inusual, pero aquí está la cuestión. El correo electrónico no era de ningún remitente que reconociera. Era solo una cadena de números y letras, sin una dirección real, nada que pudiera traquear. La línea de asunto: no intervenir. Dudé un segundo antes de hacer clic en él. El cuerpo del correo electrónico era aún más extraño. Era un solo bloque de texto, sin espacios, sin puntuación, solo un montón de palabras amontonadas. Ellos saben quién soy, tú a dejar de buscar, cuidado es que hay patrones. Eso fue todo. No había amenazas, no había explicaciones, solo eso. No estaba seguro de si tomarlo en serio o reírme. Podría haber sido una broma, pero ¿cómo sabría alguien lo que estaba buscando? Volví al documento que había descargado, escaneándolo de nuevo por si me había perdido algo. Entonces, noté algo. Había marcas sutiles en los márgenes de la última página, tenues, casi como una ocurrencia tardía. Al principio pensé que eran solo manchas aleatorias del escaneo, pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de que no eran aleatorias en absoluto. Eran coordenadas. Las copié en Google Maps y dejé que cargara. La ubicación apareció casi al instante. No estaba en Kentucky. No estaba en Nueva York. Estaba en Nevada. Y no en cualquier parte de Nevada. Justo a las afueras de Groom Lake. Si ese nombre no te suena, quizá este sí. Área 51. Esto ya no se trataba solo de Hopkinsville. Esto era más grande, mucho más grande, y acababa de tropezar con algo que no se suponía que debería de verse. Me quedé allí, mirando mi pantalla, tratando de decidir qué hacer a continuación. Las coordenadas del informe de Hopkinsville, sin censurar, apuntaban directamente a Groom Lake, Nevada, un lugar más comúnmente conocido como Área 51. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar, pero esto era algo completamente diferente. En este punto, tenía dos opciones: ignorarlo todo, cerrar la laptop, borrar los archivos y pretender que nunca vi nada, o seguir adelante, averiguar qué conectaba exactamente un avistamiento de ovnis en Kentucky en 1955 con una de las zonas militares más restringidas del mundo. Debí haber elegido la primera opción, pero no lo hice. Antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, regresé al foro Black Veil. El hilo original seguía allí, pero la publicación que había descargado había desaparecido, no eliminada, borrada, sin rastro de ella en ninguna parte, sin versión en caché, sin copia de seguridad archivada, nada.
como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando recordé algo. Cuando hice clic por primera vez en el enlace, noté que el nombre del archivo terminaba en OSOS, como en versión 2, lo que significaba que tenía que haber una versión 1. Revisé mi historial de descargas y vi que la fuente original no era del propio Black Veil. El enlace se había redirigido desde un sitio .onion externo, un archivo de la Dark Web que albergaba volcados de datos sin procesar ni filtrar. Copié la dirección y la recargué, y allí estaba. Un segundo archivo, Hopkinsville-KY1955 raw.zip. Lo descargué sin pensarlo. Pero tan pronto como lo abrí, me di cuenta de que no era solo otro escaneo del mismo informe. Era más grande. Una colección de archivos, fotos, registros de audio, notas escritas a mano y, enterrado en el fondo, un archivo de video granulado en blanco y negro. El video no era largo, apenas 2 minutos. La calidad era terrible, llena de ruido y distorsión, como si se hubiera copiado una y otra vez a través de equipos analógicos antiguos. Pero era lo suficientemente claro para ver 3 cosas. Un grupo de hombres en uniformes militares de pie en un campo poco iluminado, sus linternas moviéndose erráticamente, algo flotando en la distancia, justo más allá del alcance de las luces, una forma apenas visible, que se movía de forma antinatural en el aire. El momento en que uno de los hombres levantó su arma y la luz en la distancia se movió directamente hacia ellos. Luego, la pantalla cortó a estática. Sin final dramático, sin explosión, solo una interrupción repentina como si alguien hubiera desconectado el cable a mitad de la grabación. Lo reproduje 3 veces, 4. El movimiento del objeto no se parecía a ninguna aeronave que hubiera visto. Sin alas, sin propulsión clara, sin sonido. Simplemente se deslizaba sin ninguna fuente visible de sustentación. Y luego vi algo que no había notado antes. Una marca de tiempo en la parte inferior de la pantalla. 22 de agosto de 1955. La noche del encuentro con los Goblins de Hopkinsville. Desplacé el cursor por el resto de los archivos, tratando de encontrar algo que vinculara estas imágenes con las coordenadas cerca del Área 51. Fue entonces cuando encontré el memorándum manuscrito. Era un documento escaneado fechado en octubre de 1963, 8 años después del incidente de Hopkinsville. La firma era ilegible, pero el encabezado no lo era. Fuerza Aérea de Estados Unidos, Proyecto Athena. Nunca había oído hablar del Proyecto Athena antes, pero el memorándum era breve y muy claro. Especímenes transferidos bajo alta seguridad a los campos de prueba K-76. Recuperación biológica anómala indica origen no terrestre. Análisis adicional restringido únicamente al personal de Groom Lake. Especímenes. No restos, no residuos. Especímenes biológicos. Ya no sabía lo que estaba viendo. Primero era solo una vieja historia de ovnis. Luego se convirtió en un encubrimiento militar. Ahora estaba viendo un documento que implicaba que algo realmente fue recuperado del encuentro de Hopkinsville. Y lo que fuera, había sido trasladado al Área 51. Debí haberme detenido allí, pero justo cuando estaba a punto de cerrar la carpeta, noté un último documento. No estaba mecanigrafiado. Era una página escaneada de un la buena, apenas legible, cubierta con escritura temblorosa. Parecía que alguien lo había garabateado a toda prisa. La escritura era irregular, algunas partes manchadas, pero aún pude leer la primera línea. No todos se fueron. Algunos se quedaron. El resto era ilegible, pero esa única frase, eso fue suficiente para hacerme repensarlo todo. Si esto es real, si el ejército realmente había recuperado algo en 1955 y si lo habían trasladado a Nevada, entonces, ¿qué significa la nota con algunos se quedaron? Y lo más importante, ¿dónde están ahora? Para entonces, sabía que estaba metido en algo que me superaba. El informe filtrado, las coordenadas que apuntaban al Área 51, las grabaciones de video y ahora esta nota manuscrita. Todo apuntaba a algo mucho más grande que un avistamiento de ovnis en 1955.
Pero una cosa aún no tenía sentido. La nota decía, no todos se fueron, algunos se quedaron atrás. Si eso era cierto, ¿dónde estaban? Sabía que no encontraría respuestas en línea, al menos no las que necesitaba. Si algo se había quedado en Hopkinsville, entonces la mejor oportunidad de encontrar la verdad era hablar con alguien que estuvo allí. La mayoría de los testigos originales habían fallecido décadas atrás, pero después de buscar en viejos artículos de periódicos y registros genealógicos, encontré un nombre que sobresalía: Errol Sutton Jr. Él era solo un niño cuando ocurrió el incidente, pero según los registros locales, todavía estaba vivo y seguía viviendo en Kentucky. Logré rastrear un número de teléfono vinculado a su nombre. Era un teléfono fijo, uno de esos con un tono de marcado que me hizo dudar si alguien lo usaba todavía. Marqué el número. Después de unos cuantos timbres, alguien contestó. Su voz era mayor, temblorosa pero aguda. ¿Quién es?, dudé. No quería sonar como un teórico de la conspiración al azar llamando de la nada. Señor Sutton, mi nombre es... Me detuve. Darle mi nombre real parecía una mala idea. He estado investigando el incidente de Hopkinsville de 1955. Encontré algo que podría ser importante. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Luego dijo algo que me tomó por sorpresa. ¿Cómo consiguió este número? Su voz no solo era sospechosa, estaba cansada, como si le hubieran preguntado esto antes. Decidí ser honesto. Lo encontré a través de registros públicos. No quise molestarlo, pero encontré algo oficial. Un documento que dice que el ejército recuperó especímenes biológicos esa noche. Silencio de nuevo. Luego dejó escapar un suspiro lento. No es la primera persona que viene a buscar. Eso me hizo dudar. ¿Quién más? Gente del gobierno, locos por los ovnis. Un tipo con una insignia apareció hace unos años, me dijo que dejara el pasado en el pasado. Sentí que mi agarre se apretaba en el teléfono. ¿Y lo hizo? Soltó una risa baja. Hijo, cuando ves algo como lo que vimos esa noche, no lo olvidas sin más. Me incliné hacia adelante, agarrando el teléfono con más fuerza. Necesito saber qué pasó realmente esa noche, no la historia oficial, la real. Por un momento pensé que iba a colgar. Luego habló. No estábamos borrachos. Su voz era plana, directa. Eso es lo que les dijeron a todos, que mi familia estaba borracha viendo cosas, pero eso no era verdad. Lo que vimos no era humano, no eran búhos, y por supuesto que no era de por aquí. Me quedé en silencio, dejándolo hablar. No aparecieron de la nada. Primero vimos luces, más allá de la línea de árboles. Al principio pensamos que era un avión que se caía. Luego vimos a los pequeños. Sentí que el estómago se me retorcía. Los pequeños, bajitos, quizá 3, 4 pies, brazos demasiado largos para sus cuerpos, cabezas demasiado grandes, y sus ojos. Chico, le digo, nunca he vuelto a ver ojos así. Tomé aire. El informe militar que encontré decía algo sobre su movimiento, que no caminaban, flotaban. Exhaló bruscamente. Sí, así es, como si no tocaran el suelo en absoluto. Se acercaban, luego se detenían, como si nos estuvieran estudiando, observando. Tragué con dificultad. ¿Y las balas? Su familia les disparó, pero no les hizo nada. No les hizo absolutamente nada. Su voz era tranquila, objetiva, como si hubiera aceptado la verdad de lo sucedido hacía tiempo. Luego su voz bajó. Pero esa no es la parte que pusieron en los periódicos. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Qué quiere decir? Regresaron. Me faltó el aliento. ¿Qué? No fue solo esa noche. Unos días después, cuando todos se fueron, mi padre vio algo en el bosque, algo que todavía estaba allí. No pude hablar. Nos dijo que nos quedáramos dentro,
Salió con una linterna, pero cuando regresó no quiso hablar al respecto. Solo nos dijo que nunca nos acercáramos al bosque después del anochecer. Tragué. ¿Alguna vez descubrió qué vio? Silencio. Luego, con una voz más baja que antes, dijo que estaba esperando. Sentí un escalofrío, no el de una historia de miedo, sino el que te da cuando te das cuenta de que algo nunca terminó realmente. El informe militar decía que se recuperaron especímenes, pero encontré una nota manuscrita que decía que algunos se quedaron atrás. La línea quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: «Chico, no cree que lo sé». Sentí que mi estómago se retorcía. ¿Qué quiere decir? ¿Cree que me quedé en Kentucky toda mi vida porque me gusta el paisaje? No respondí. Me quedé porque sé lo que todavía está allá afuera. Sé lo que vio mi padre y sé que nunca se fue. Se me formó un nudo en la garganta. ¿Está diciendo que algo todavía está ahí después de todos estos años? Sus siguientes palabras me provocaron un escalofrío. ¿Por qué no viene a verlo usted mismo? No le respondí a Errol Sutton Jr. de inmediato. La forma en que lo dijo, ¿por qué no vienes a verlo tú mismo?, no me pareció una invitación, me pareció un desafío. No estaba seguro de qué esperaba cuando lo llamé. Quizás una confirmación de que el informe militar era falso o que todo había sido exagerado. En cambio, obtuve algo peor, porque él no solo me estaba contando la historia, me estaba advirtiendo. Y ahora tenía que tomar una decisión. Una semana después, estaba en Kentucky. Lo sé. Todos los instintos deberían haberme dicho que lo dejara pasar, pero si alguna vez te has topado con algo que no debería existir, lo entiendes. En el momento en que te das cuenta de que hay una verdad enterrada bajo años de mentiras, simplemente no puedes marcharte. No estaba tratando de probar nada a nadie, solo necesitaba saber. Earl vivía en una pequeña casa a las afueras de Hopkinsville, sin internet, sin cobertura de teléfono celular. El tipo de lugar donde la gente todavía dejaba las puertas sin la llave y conocía a sus vecinos por su nombre. Entré en su camino de entrada justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Él ya estaba afuera, esperando. «No pensé que vendrías», murmuró con los brazos cruzados. Salí del auto. «Yo tampoco», asintió. Luego hizo un gesto hacia el bosque detrás de su propiedad. «Por aquí», sin rodeos, sin explicaciones, directamente al motivo por el que estaba ahí. El bosque estaba en silencio, demasiado silencioso. No lo digo de forma dramática, no es que los animales se hubieran desaparecido, pero los sonidos habituales del bosque estaban distantes, como si no quisieran estar demasiado cerca. Earl caminó delante de mí, moviéndose lento pero constante, como si hubiera tomado este camino 100 veces. Después de unos minutos, se detuvo y señaló un claro más adelante. Ahí es donde lo vio mi papá. Seguí su mirada. No había nada inusual, solo árboles y maleza. Pero entonces noté algo. El suelo en ese claro se veía diferente, sin pasto, sin hojas, solo tierra desnuda, como si nada hubiera crecido allí en años. Earl dio un paso adelante, golpeando el suelo con su bota. «¿Ves esto?», asentí. «Nada crece». Dijo, «y nunca lo hace». Se arrodilló y presionó su mano contra la tierra. «Este lugar, aquí es donde se paró». Un escalofrío me recorrió. «¿Te refieres a 1955? Sacudió la cabeza. «No, después de eso». Tragué. «¿Cuántas veces?». Earl suspiró, quitándose un poco de tierra suelta de las manos. «Mi papá lo vio una vez. Yo lo vi 3 veces». Me miró y por primera vez vi una preocupación real en su expresión. «Y ahora estás aquí». No estaba seguro de lo que esperaba que sucediera. Quizás nada. Quizás solo una historia espeluznante que podría llevarme a casa y contarle a la gente. Pero entonces Errol se detuvo, sus ojos fijos en algo más allá de mí. No solo más allá de mí, sino encima de mí. Me giré lentamente. Ahí, entre los árboles, algo se movió. No rápido, no agresivo, solo observando. El aire se sentía denso, como si la atmósfera hubiera cambiado de una manera que mi cerebro no podía procesar. No había silencio,
pero cada sonido se sentía amortiguado, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. No sé cómo describirlo. No era una persona, no era un animal, simplemente estaba ahí. Di un paso hacia atrás y así como con Dustin Wither, desapareció. Sin ruido, sin movimiento, simplemente desapareció. Me giré hacia Earl. ¿Viste eso? No parecía sorprendido. Sí, dijo en voz baja. Lo vi. Esperé a que me explicara, a que me dijera qué era o por qué seguía ahí después de todos esos años, pero lo único que dijo fue: ahora ya sabes. Regresamos en silencio. No le hice más preguntas, no las necesitaba. Cuando llegamos a mi auto, Earl se volvió hacia mí una última vez. Puedes volver a tu vida, dijo. Olvídate de esto. Pretende que nunca viniste aquí. Lo miré. ¿Y si no lo hago? Su expresión no cambió. Entonces lo volverás a ver. No le pregunté a qué se refería o qué significaba. No quería saber. Eso fue hace un año. No he hablado con Errol Sands. No he vuelto a Hopkinsville. No he tocado los foros de la Dark Web ni buscado más documentos. Y no lo he vuelto a ver. Pero a veces, a altas horas de la noche, cuando estoy sentado solo en mi apartamento, pienso en lo que Errol dijo. No todos se fueron. Y me pregunto, si nunca se fueron realmente, ¿dónde están ahora? ¿Y quién más los ha visto? Normalmente no publico cosas como esta, pero necesito sacarlo antes de que empiece a dudar de mí mismo. No busco fama ni karma, solo necesito que alguien me diga que lo que escuché no era real, o tal vez que sí lo era, y que no estaba loco por pensarlo. Todo esto comenzó hace aproximadamente un mes, cuando estaba curioseando en la Dark Web. Lo sé, mala idea, pero antes de que me regañen, no estaba buscando nada ilegal o turbio. No me interesa ese tipo de cosas. Siempre me han fascinado las partes ocultas de Internet, esas cosas que no ves a menos que sepas dónde buscar. Los foros de conspiración, los supuestos archivos secretos del gobierno, las extrañas transmisiones en vivo con apenas espectadores. Estaba usando Tor como siempre y navegando por algunos enlaces .onion al azar que había encontrado en Reddit. Uno de ellos me llevó a un foro llamado Deep Echoes, un lugar bastante oscuro con un fondo negro simple, texto de neón y sin imágenes. Parecía algo sacado directamente de finales de los 90s. Los temas estaban por todas partes. Discusiones sobre instalaciones militares abandonadas, frecuencias de radio encriptadas, estaciones de números e incluso algunas personas que afirmaban haber interceptado extrañas señales de radio. Un hilo me llamó la atención. Se titulaba Frecuencias silenciosas, las que no quieren que escuches. La publicación original era vaga, algo sobre captar transmisiones que no coincidían con ninguna emisión conocida, pero las respuestas fueron lo que me atrapó. La gente compartía coordenadas, espectrogramas de señales grabadas y en un caso un archivo de audio distorsionado que sonaba como voces quizás. Era difícil de distinguir. Un usuario, Eco Delta 17, seguía insistiendo en que algunas de estas señales provenían de instalaciones activas, no abandonadas. Afirmaba que ciertas frecuencias estaban intencionalmente enmascaradas, y si lograbas escucharlas, era porque alguien se había equivocado. No creí la mayor parte, pero era interesante. Incluso respondí al hilo preguntando si había alguna forma de captar esas señales yo mismo. Nadie respondió. No pensé mucho en eso después de eso, es decir, hasta unos días después cuando recibí un paquete. Llegó en una caja negra sin marcas, sin dirección de remitente. Solo mi nombre y número de apartamento impresos en letras grandes. No pido muchas cosas en línea y cuando lo hago, siempre recibo actualizaciones de seguimiento. ¿Esto? Nada. Dentro había dos cosas. Un par de viejos walkie-talkie de estilo militar, verde oliva, que parecían demasiado sofisticados para algo que encontrarías en un Walmart. Y una nota doblada con solo una cosa escrita. 19.86%. Cuando pregunté, nadie admitió haberlo enviado. Dejé los walkie-talkies en mi escritorio por un tiempo sin saber muy bien qué hacer con ellos, pero finalmente la curiosidad ganó. Esa noche encendí uno y lo sintonicé a 19.86%. Una voz. Era débil, intermitente como una mala señal, pero juro que escuché palabras.
43M, transferencia completa. Acceso no autorizado denegado. Luego silencio. Esperé, pero nada más se transmitió. Incluso intenté hablar por el otro walkie-talkie por si acaso estaba captando algo cercano. Sin respuesta. Me dije a mí mismo que probablemente era una transmisión aleatoria, quizás de un equipo de seguridad en un almacén o algo así, pero algo en la forma en que hablaban, tan precisa, tan controlada, lo hacía sonar oficial. Durante las siguientes noches seguí escuchando. Las transmisiones eran siempre cortas, siempre crípticas. Números, distancias, menciones de contención y autorización biométrica. Lo más extraño, algunas de las coordenadas que mencionaron, sí las busqué, estaban a una distancia manejable de mi apartamento. Necesitaba saber más, así que hice algo estúpido. Decidí ir allí. No sé qué esperaba encontrar, pero no podía simplemente dejarlo pasar. Pasé el día siguiente investigando las coordenadas que había escuchado a través del walkie-talkie. En Google Maps apuntaban a un tramo de bosque a 1 hora de la ciudad. Sin edificios, sin caminos que condujeran a él, solo árboles. Al principio pensé que podría ser algún tipo de torre de radio o estación meteorológica, pero cuando cambié a la vista satelital no había nada. Sin estructuras visibles, sin claros, solo densa arboleda. Consideré dejarlo. Tal vez era un engaño o tal vez había escuchado mal las coordenadas, pero no podía quitarme la sensación de que algo real estaba sucediendo aquí. Si se trataba de un equipo de seguridad al azar, ¿por qué usaban una frecuencia que no estaba públicamente listada y por qué alguien me envió los walkie-talkies en primer lugar? Para cuando llegó la noche, había tomado una decisión. Iba a ir. Empaqué una linterna, una batería externa y una pequeña mochila con algunos bocadillos, por si me quedaba afuera más tiempo de lo esperado. También llevé ambos walkie-talkies, aunque no estaba seguro de para qué servirían. El viaje en sí fue sin incidentes. Tomé la carretera principal la mayor parte del camino, luego una carretera secundaria que empeoraba progresivamente cuanto más me acercaba a las coordenadas. Los últimos 10 minutos fueron por un camino de tierra, apenas lo suficientemente ancho para mi coche. Sin farolas, sin señales, solo oscuridad. Estacioné cuando mi GPS me dijo que estaba lo más cerca que podía. El resto del camino tuve que ir a pie. Caminar por un bosque de noche no es tan divertido como suena. Cada rama que crujía bajo mis pies me hacía dudar de todo. No estaba asustado, pero sí inquieto. A medida que me acercaba, saqué el walkie-talkie y lo sintonicé en 19.86. Faltaba aproximadamente un cuarto de milla, pero algo andaba mal. Mi GPS seguía fallando. El marcador de ubicación saltaba como si no pudiera determinar dónde estaba. Intenté cambiar a una aplicación diferente, pero era el mismo problema. Finalmente, lo vi, o al menos eso creí. A través de los árboles había una interrupción en la oscuridad. Un brillo tenue, como luces de un edificio distante. Pero eso no tenía sentido. No había nada aquí en ningún mapa. A medida que me acercaba, me di cuenta de que la luz venía del subsuelo. Me agaché detrás de un tronco caído y observé. El resplandor venía de una estrecha abertura en el suelo, como un conducto de ventilación pero más grande. Era lo suficientemente ancho como para que pudiera haber movimiento dentro. Sombras pasando, maquinaria zumbando. Esto no era un búnker abandonado, estaba activo. Saqué mi teléfono para tomar una foto, pero tan pronto como lo hice, el walkie-talkie volvió a sonar. Brecha perimetral detectada. Unidad respondiendo. No tuve tiempo de procesarlo. En algún lugar a lo lejos escuché el crujido de pasos, no los míos. Alguien más estaba ahí. No iba a esperar a averiguar quién. Me di la vuelta y regresé por donde vine, moviéndome rápido pero con el suficiente cuidado para no hacer demasiado ruido. No sabía si yo era la brecha perimetral de la que hablaban, pero no me iba a quedar para averiguarlo. Cuando llegué a mi coche, mis manos temblaban. Salté dentro, cerré las puertas con llave y encendí el motor.
En el segundo en que volví a la carretera, apagué el walkie-talkie. Ni siquiera quería escuchar lo que decían ya. Había encontrado algo que no debía y tenía la sensación de que no era el primero. Apenas dormí esa noche. No paraba de repasar todo en mi cabeza. Las voces en el walkie-talkie, las luces subterráneas, los pasos que escuché antes de correr. No sabía si me estaban buscando o si simplemente me había acercado demasiado en el momento equivocado. De cualquier manera, no iba a volver. A la mañana siguiente, todavía estaba debatiendo si debía decírselo a alguien. Obviamente no a la policía. Oigan, creo que hay una instalación subterránea secreta en el bosque. Solo lograría que se rieran de mí o, peor, que me etiquetaran como un chiflado de las conspiraciones. En cambio, decidí repasar las transmisiones del walkie-talkie. Había dejado el walkie-talkie apagado desde que salí del bosque, pero ahora, sentado en mi escritorio con mi laptop abierta, lo encendí de nuevo. La pantalla se iluminó en verde, 19.86%. Esperé unos minutos, luego revisé mi teléfono. Sin señales extrañas, sin mensajes extraños, solo la vida normal continuando como si nada de esto hubiera sucedido. Casi me sentí estúpido por haberme preocupado tanto. Pero luego, crepitación, recuperación de paquete exitosa, nivel de autorización 4 requerido para la siguiente fase. Me congelé. ¿Recuperación de paquete? ¿Qué paquete? Antes de que pudiera siquiera procesar eso, otra voz respondió. Copiado. El equipo de contención se está movilizando. Presencia civil registrada. ¿Presencia civil? Apagué el walkie-talkie de nuevo. Mis manos se sentían frías. Sabían que alguien había estado cerca de su instalación. Tal vez no sabían que era yo específicamente, pero sabían que alguien había estado ahí. Y si tenían cámaras o sensores de movimiento o cualquier sistema de seguridad que estuvieran usando, era solo cuestión de tiempo antes de que unieran las piezas. Necesitaba pruebas, pruebas reales. Las transmisiones eran escalofriantes, pero no eran suficientes. Por lo que sabía, eran solo fragmentos de algún ejercicio militar aleatorio. Sin más pruebas, esto solo sonaría a paranoia. Fue entonces cuando recordé algo. La cámara de mi coche. Había instalado una hacía unos meses, principalmente por razones de seguro. Grababa todo mientras manejaba, y como la había dejado funcionando cuando estacioné en el bosque, podría haber captado algo. Tomé la tarjeta de memoria y la conecté a mi laptop. Los archivos se cargaron rápidamente. Y me desplacé hasta la marca de tiempo de anoche. Al principio era solo cosas aburridas, el camino de ida, árboles, mis faros rebotando en el camino de tierra. Avancé rápidamente hasta cuando dejé mi coche. Durante un tiempo no pasó nada, solo un bosque vacío y oscuro. Y luego, a las 2:32 am, algo se movió al borde de la pantalla, apenas visible en la oscuridad. Una figura apareció a la vista. No vestían uniforme, ni equipo táctico, ni armas que pudiera ver, solo ropa oscura. Estaban de pie cerca de donde había estacionado, mirando a su alrededor como si buscaran algo. Después de unos segundos, sacaron algo de su bolsillo, un dispositivo pequeño, parpadeando con una tenue luz roja. Lo levantaron, lo movieron lentamente de un lado a otro, luego lo bajaron de nuevo y regresaron a los árboles. Eso fue todo. Reproduje el metraje al menos 10 veces, tratando de averiguar qué estaba viendo. Si esto era militar, ¿por qué no llevaban el equipo adecuado? ¿Por qué parecían tan despreocupados al buscar en el área? ¿Y qué era ese dispositivo que sostenían? Nada de eso tenía sentido, pero una cosa estaba clara: no estaba solo en esos bosques y, fuera lo que fuese esta instalación, no estaba abandonada. Pasé los siguientes días tratando de convencerme de que esto no era tan malo como parecía. Tal vez el tipo del video era solo un excursionista al azar.
Tal vez las transmisiones eran de un ejercicio de entrenamiento. Tal vez simplemente estaba dándole demasiadas vueltas a todo. Pero en el fondo, sabía que eso no era cierto. No volví a tocar los walkie-talkies. Los mantuve metidos en un cajón, enterrados bajo algunos cuadernos viejos. Cada vez que los miraba, sentía que estaba sosteniendo algo que no debía tener. Luego, aproximadamente una semana después, sucedió algo extraño. Estaba en un Starbucks, navegando por Twitter mientras esperaba mi bebida, cuando la pantalla de mi teléfono se congeló. No el típico retraso o bloqueo de aplicación. Me refiero a que toda la pantalla se bloqueó. Ninguno de los botones funcionaba, no podía deslizar, no podía reiniciarlo. Luego, de la nada, la pantalla se puso negra por un segundo. Pensé que mi teléfono se había apagado, pero luego apareció texto blanco en la parte superior, una cadena de números y letras. No los reconocí. No era un código de error, ni coincidía con ninguna actualización del sistema que hubiera visto. Solo un lío aleatorio de símbolos parpadeando durante quizás 3 segundos antes de que mi pantalla de inicio volviera como si nada hubiera pasado. Revisé mi carrete de fotos, mis mensajes. Todo parecía normal. Pero cuando entré en mi registro de llamadas, había algo extraño. Una llamada perdida, sin identificador de llamadas, sin número, solo la palabra desconocido. No había oído sonar mi teléfono, ni vibración, ni notificación, nada. Lo miré durante mucho tiempo. ¿Fue una falla? ¿Una llamada de estafa? ¿O algo más? Abrí mi laptop cuando llegué a casa y busqué el código que había parpadeado en mi pantalla. Nada, sin resultados, sin casos similares, solo en blanco. Empecé a sentir que me había metido con algo mucho más grande de lo que pensaba. Esa noche tomé una decisión. Si todo esto estaba conectado, las transmisiones, los walkie-talkies, las imágenes de la cámara del tablero, necesitaba hacer una copia de seguridad de todo. Transferí el video de la cámara del tablero a un disco duro externo, luego copié todo lo que tenía relacionado con los walkie-talkies, incluyendo grabaciones de las señales que había captado. Aunque la mayor parte era solo estática, con voces ocasionales, no quería perder nada. Pero mientras organizaba los archivos, noté algo extraño. Una de las grabaciones de audio era más grande que las otras, mucho más grande. No recordaba haber grabado algo tan largo, pero el archivo tenía horas de duración. Hice clic en reproducir, esperando no escuchar nada más que estática. En cambio, escuché una respiración, débil, irregular, como la de alguien parado justo fuera del alcance del micrófono. Reproduje el audio, pero la respiración nunca cesó. Estaba ahí durante todo el archivo. Yo no había grabado esto, al menos no creí haberlo hecho. No sé cómo explicarlo, pero me sentí observado. No de una manera paranoica, más bien como si accidentalmente hubiera sintonizado algo que no debía, algo que había estado escuchando. Apagué mi laptop y desconecté el disco duro. Necesitaba alejarme de esto por un tiempo. Creí que estaba siendo inteligente al investigar esto, pero cuanto más a profundidad, más sentía que me acercaba demasiado a algo real, algo que no debía saber. No dormí mucho después de encontrar ese archivo de audio. Cada vez que cerraba los ojos, no paraba de pensar en esa respiración, lenta, controlada, como la de alguien esperando que me diera cuenta. Quería ignorarlo, pretender que nada de esto había sucedido, pero también sabía que ya había pasado ese punto. Esto ya no era solo una señal extraña. Alguien o algo estaba involucrado, y no tenía ni idea de cuán profundo iba todo esto. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero a la mañana siguiente tomé una decisión. Iba a la policía. No con una historia loca sobre una instalación secreta o walkie-talkies misteriosos. No iba a sonar demente. En cambio, les dije que había estado caminando hacia unas noches y accidentalmente me había adentrado en lo que parecía propiedad privada.
Mencioné haber escuchado voces extrañas en una frecuencia de radio y haber visto luces subterráneas. Esperaba que me ignoraran, quizás incluso que se rieran. En cambio, el oficial en el mostrador de recepción se me quedó mirando por un segundo antes de asentir. ¿Dijiste que esto estaba cerca del bosque? Sí, justo después de la antigua carretera de servicio. Él miró a otro oficial, luego de vuelta a mí. Estabas invadiendo propiedad de gobierno. La forma en que lo dijo no fue una pregunta. No supe qué decir. ¿Entonces ustedes lo saben? Suspiró frotándose la sien. Hemos tenido algunos informes de personas que topan con esa área. Está restringida por una razón. Te recomiendo que olvides lo que creas que viste y sigas adelante. Eso fue todo. Sin explicación, sin seguimiento, solo una advertencia cortés para que lo dejara pasar. Esa noche no pude dejar de pensar en lo que el oficial había dicho. Olvide lo que creas que viste. Fue una confirmación, no solo de que había invadido, sino de que había algo real ahí afuera. Me dije a mí mismo que había terminado con esto. Había hecho una copia de seguridad de mis archivos, había informado lo que pude y ahora solo necesitaba seguir adelante. Entonces el walkie-talkie se encendió solo. Yo no lo había tocado, ni siquiera me había acercado a él, pero la pantalla se iluminó en verde y una voz se escuchó. No distorsionada, no intermitente, perfectamente clara. Cesen todas las transmisiones. Eso fue todo. No números, no frases extrañas, solo ese mensaje. En el segundo en que terminó, el walkie-talkie se apagó. No lo volví a encender, ni siquiera lo toqué. Simplemente tomé ambos, los arrojé a una caja y los metí en la parte de atrás de mi armario. No sé quién me los envió, no sé con qué me topé. Todo lo que sé es que alguien o algo sabía que estaba escuchando y querían que me detuviera.